En esta hora Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor. En esta hora, yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a decirle una revelación que el Señor, por medio de un sueño, Él me reveló. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, que dice en Amos 3:7, dice la palabra de Dios, amados hermanos en el Señor, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a el secreto a sus siervos y a los profetas. Dice la palabra de Dios que Dios va a revelar los más secretos antes que acontezcan los días, dice la palabra de Dios, pero antes de eso voy a orar para que este mensaje llegue a las almas que más lo necesitan. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por esta linda mañana que tú nos permites, Padre, de que tú nos permitiste de amanecer, Señor, oh Dios Todopoderoso. Bendigo a tu pueblo, a tus hijos y a aquellos que van a escuchar tu mensaje, Señor. Sea usted, Padre Celestial, oh Dios, tocando esos corazones y que los que no estén en tus caminos puedan convertirse, Padre, y dejar el pecado y venir a tus pies, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que sea tu Espíritu, Señor, hablando en mis labios, que no sea otra cosa, que no sea tu palabra, Padre. Oh Santo Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Como estamos leyendo allá en Joel, dice que, porque nada hará Jehová, el Señor, que se le revele los secretos a sus siervos y a sus profetas. Es una palabra muy hermosa, amados hermanos en el Señor, pero también le quiero llevar allá, gloria a Dios, aleluya, allá en el versículo de la palabra de Dios también, en Nahum 1, le quiero llevar en Nahum 1. Vamos a dar lectura el 2, dice, Jehová es Dios celoso, vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda el enojo para que sus enemigos. Dice el 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Jehová marcha a la tempestad y al torbellino, y a las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza el mar y los hace secar, y agota todos los ríos. Basa fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruido. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de tu ira? ¿Y quién quedará en pies en el ardor de tu enojo? Su ira se derrama con fuego, y por se hiede la peña. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Esta palabra, amados hermanos en el Señor, es una palabra muy hermosa que el Señor nos habla por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué leo esta palabra? Porque el Señor, el día 17 de febrero, eran exactamente las 4 para las 5 cuando el Señor me daba una revelación, amados hermanos en el Señor. Yo veía, amados hermanos en el Señor, que el hielo, allá en otros lugares, en otras ciudades, yo iba en espíritu, amados hermanos en el Señor. Llegué a una casa y yo veía todo cubierto de hielo blanco. Y veía, amados hermanos en el Señor, cómo se derretía, cómo estaba lleno de hielo, se derretía el hielo. Y veía yo muchas casas, amados hermanos, edificios grandes, tal vez de 5, de 10, de 30, no lo sé, los edificios, amados hermanos en el Señor. Pero yo recuerdo, amados hermanos, que estaba yo adentro de esa casa, estaba mi familia, cuando de repente, amados hermanos en el Señor, me di cuenta porque
yo tenía algo en la mano, era como un vaso, que tenía yo un poco de agua. Entonces, de repente, yo canteo el vaso con agua, amados hermanos, y ahí donde me di cuenta, donde que el agua, el hielo se estaba deshaciendo. ¿Por qué? Por abajo, amados hermanos, en el Señor. De repente, yo veo, amados hermanos, que salgo corriendo de esa casa y yo les gritaba a las personas que no se quedaran en sus hogares, que salieran corriendo, porque si no iban a perecer ahí. Yo salí corriendo, amados hermanos, en el Señor, cuando de repente alguien me dijo, mira hacia arriba, cuando de repente veo caer un meteorito grande a esa misma ciudad. Yo vi, amados hermanos, en el Señor, que esos edificios se venían abajo. La gente se caían, amados hermanos, porque las casas no se pudo sostener por el impacto del asteroide. Amados hermanos en el Señor, pero ni así, amados hermanos en el Señor, la gente no se doblegaba ante su Criador, que es Jehová Dios de los ejércitos, solamente corría, no pedía misericordia. Y mucha gente, amados hermanos en el Señor, que yo veía que corrían, eran también de las iglesias, aquellas que están a medias con el Señor. Yo veía personas, amados hermanos, indiferentes, estaban a media con el Señor, porque todavía los veía yo corriendo con pantalón, corriendo, amados hermanos, con tirantes, corriendo, amados hermanos, ataviados. Y el Señor me decía, así los agarrará mi juicio. Cuando nadie no espere, mi juicio va a caer sobre la faz de la tierra. Y me decía el Señor, habla y no calle, dile a mi pueblo que vivan en santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Y entonces, amados hermanos, en el Señor la gente corría desesperada, amados hermanos, en el Señor, porque no hallaba dónde meterse. Pero como me decía el Señor, es necesario que yo haga temblar la tierra, es necesario que esto acontezca antes de mi venida, para que mi pueblo se aperciba, para que mi pueblo me busque, para que mi pueblo esté alerta. Por eso el Señor, amados hermanos, en el Señor nos habla de esta manera. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de su adversario. Yo quiero explicarle esta palabra, porque no a todo, el Señor sí se va a vengar, Jehová Dios de los ejércitos, de aquellos que dice la palabra de Dios, que practican la brujería, la hechicería, la masonería, aquellos que van a otros dioses, aquellos idólatras, amados hermanos en el Señor. Esos son sus adversarios. Eso es los adversarios que habla Jehová Dios de los ejércitos, amados hermanos, porque aquí hablaba de un pueblo, el pueblo, amados hermanos, un pueblo que se llamaba Nínive, amados hermanos en el Señor, que se aumentaba el pecado día con día. Pero así hoy en día, amados hermanos, hoy en día también se ha multiplicado la maldad. Mucha gente tienen diferentes dioses de las tinieblas, que es el diablo, pero no aman a su Criador, que es Jehová Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos envió a su Hijo para que nosotros seamos salvos, amados hermanos en el Señor. Déjame decirte que estamos en los últimos tiempos, que nuestro amado Salvador, que es Jesucristo, va a venir por su pueblo, en que el diablo diga que no, pero la palabra de Dios lo dice que sí, porque Él vino en sangre, agua y espíritu, y estuvo 3 días en el seno de la tierra, y al tercer día se levantó, déjame decirte, y está a la diestra del Dios Padre intercediendo. Él es nuestro abogado, pero Él es nuestro intercesor para el Padre, amados hermanos en el Señor, pero es intercesor de aquellos que le son fieles al Señor. El Señor tiene misericordia de aquellos que se caen de la gracia de Dios, déjame decirte, pero no sigas aumentando el pecado, no sigas blasfemando contra la palabra de Dios, porque Dios es amor, pero es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, el Señor nos pide santidad, nos pide obediencia, porque obediencia quiero, dice el Señor, más que sacrificio. Si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, de nada sirve, amados hermanos en el Señor. De nada sirve que estemos todos los días, amados hermanos, haciendo sacrificios.
si no tenemos obediencia primeramente al Señor. ¿Cuál es la obediencia? La obediencia es, amados hermanos, dijo Jesús, llevad la palabra a todo el mundo y predicad el evangelio. Y el Señor quiere que nos sometamos a Él, no que sea nuestra carne, sino que sea el Espíritu Santo guiándonos. Porque el Señor, amados hermanos, no se le pasa nada. Déjame decirte, te puedes esconder del hombre, te puedes esconder de la mujer, te puedes esconder de toda una nación, pero déjame decirte que dos ojos grandes te están viendo que está arriba de los cielos, y Él no se le pasa nada, amados hermanos, en el Señor. Por eso en la palabra de Dios dice que el Señor vengará, dice, a su adversario. Y dice, Jehová es tardo para la ira, grande en poder. Jehová es tardo para la ira, pero grande en poder. No te equivoques, Jehová Dios de los ejércitos es el único poderoso, el único que tiene el poder, la gloria y la majestad. Muchos van a buscar el poder a otro, al brujo, le piden poder al enemigo, pero déjame decirte que el poder del enemigo está limitado. Por eso dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Así déjame decirte que si tú eres culpable de pecado, culpable de asesinato, si tú no vienes a los pies de Cristo, déjame decirte, si tú eres culpable de alguna cosa, si no has recibido a Cristo, recibe a Cristo y no te apartes de Él, y el Señor borrará tus pecados. Pero si tú no te apartas del mal y del pecado, déjame decirte que viene un juicio, el juicio eterno. Así será que si tú recibes a Cristo, te vas con Cristo o te vas al infierno. Son dos cosas a la vez. El camino ancho y el camino angosto. Dice la palabra de Dios, allá en el cielo nos espera una morada para aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Me dirán, no, si yo amo a Diosito, yo amo a Dios, pero ¿a cuál Dios? ¿Al Dios de las tinieblas o a Jehová Dios de los ejércitos? Déjame decirte que si tú solamente tienes a Dios en la boca, déjame decirte que no vas a ningún camino. Pero si tienes a Cristo en el corazón y guardas sus mandamientos, y tendrás parte en el día que Cristo venga, amados hermanos en el Señor. Porque dice que Dios no vino a condenar al mundo, sino que Jesús vino para darnos vida eterna a todos aquellos que nos aceptan. Pero si tú no quieres aceptar a Cristo, ya depende de ti. Pero dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha a la tempestad. Jehová marcha a la tempestad. Jehová está a punto de marchar a la tempestad. ¿Qué le dijo en el Salmo? Gloria a Dios, aleluya, en el Salmo. Dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga por estrado a tus enemigos bajo de tus pies. Le dijo, ¿por qué? ¿Por qué estaba hablando el salmista David ahí? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo de tus pies. ¿Por qué? Porque Jesús vino a pagar el precio y Él está a la diestra del Dios Padre, déjame decirte. Está ahí hasta que Él venga a buscar a su pueblo. Entonces Jehová Dios pondrá a sus enemigos, aquellos que le dieron la espalda a Jesús. Entonces ahí dice la palabra de Dios, será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, amados hermanos en el Señor, aquellos que no están en la senda antigua, que regresen a la senda antigua. ¿Por qué? Porque el día viene. Al culpable Jehová marcha a la tempestad, dice, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Dice, las nubes son el polvo de sus pies. Si las nubes son el polvo de sus pies de Jehová, te imaginas la tierra. Por eso, amados hermanos, los montes tiemblan, dice, delante de Él. Los collados se derriten de la tierra. ¿Con qué se derriten? ¿Con agua? No, no se derriten con agua, se derrite con fuego. Si usted ve, amados hermanos, aquellos volcanes están haciendo erupciones. Todo eso se va a derretir, amados hermanos en el Señor. Todo eso, el fin del mundo se acerca. No te queda otra escapatoria más que buscar al Señor. Que tú le des tu corazón. Dice, los montes
los montes tiemblan, dice, porque toda la tierra está temblando. Delante de los, dice, delante, y los collados derrite la tierra, se conmueve a su presencia el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque todo tienen que temblar, amados hermanos, tiene que temblar, pero aquí en el 6 nos habla, en Nahum, ¿quién marchará a la tempestad? Dice, ¿quién permanecerá delante de sus pies y quién quedará de pies al ardor de su enojo? Su ira y derramará como fuego y por el heder de la peña. Dios es grande y poderoso. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El Señor conoce a su pueblo. Yo les dejo con esta palabra, que el Señor los bendiga y que espero que esta palabra llegue a sus corazones y que traiga paz. Que Dios me les bendiga.